¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en justicia electoral local. Vamos a ver algunos puntos relacionados con el control constitucional en nuestro país y cómo este control constitucional que tenemos en nuestro país pues impacta directamente hasta el control constitucional que deben ejercer las diversas entidades federativas en nuestro país, ¿no? Poco a poco se ha desarrollado este tema en la materia electoral y también en otras materias a partir de, recuerden, de la reforma no electoral, sino la reforma al Poder Judicial Federal de 1994. Ya desde esos años, pues cambió radicalmente el sistema constitucional en nuestro país. Acuérdense que antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraba con 26 ministras y ministros, teníamos 5 salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada una de esas 5 salas se integraba con 5 ministras o ministras y un presidente de la Suprema Corte. Pero a pesar de que eran 26 ministras y ministros, pues no tenía atribuciones muy importantes la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las que tiene actualmente. Algunos decían que todavía antes de 1994, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era un tribunal constitucional, sino era un simple tribunal de legalidad, ¿no? Ese es un tema de discusión, pero lo que sí nos dejó muy claro la reforma de 1994 es que ahí sí ya se crearon medios de impugnación muy importantes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues fuera lo que es ahora, ¿no? Un tribunal constitucional, el tribunal más importante en nuestro país, el más alto tribunal, un tribunal constitucional. En ese 1994 se incorporaron las controversias constitucionales como medios de impugnación que se podían presentar ante la Suprema Corte y también se incorporó otra figura muy importante que fueron las acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, también se decidió en esa reforma de 1994, se decidió también pues reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también las salas. Y de 5 salas pasamos a tener solamente, como es actualmente, 2 salas, cada una con 5 ministras o ministros y la presidenta o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de 1994, pues son solamente 11 las ministras y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya obviamente un tribunal con carácter constitucional, porque pues vía las controversias constitucionales y vía las acciones de inconstitucionalidad, pues ahí se pueden revisar temas constitucionales y ya la Suprema Corte a partir de 1994 se puede pronunciar sobre estos temas. Entonces, más o menos vamos a ver, es lo que vamos a revisar el día de hoy y mañana, pues cómo se ha desarrollado este control constitucional a partir de esa gran reforma al Poder Judicial Federal de 1994. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, para los que no me conocen. Ahí está mi correo, ¿no? dario.mora@te.gov.mx, ahí siempre estoy a sus órdenes. Y quien quisiera esta presentación, pues mañana, terminando la sesión de mañana, pues con todo gusto me puede escribir a mi correo electrónico y yo les hago llegar esta presentación. Recuerden que pueden participar en cualquier momento de la sesión, no hay que esperarnos al final. Pueden participar abriendo su micrófono, poniendo una manita por ahí en la pantalla o hacer cualquier comentario que ustedes estimen conveniente ahí en el chat que está ahí disponible durante toda la sesión. Pero bueno, como les decía, en 1994 entonces tenemos esa gran reforma constitucional, nace la figura de las acciones de inconstitucionalidad para todas las materias. Esta vía, ya la veremos posteriormente, estas acciones de inconstitucionalidad, pues son para impugnar normas cuando éstas se estimen que son contrarias a la Constitución Federal. Sin embargo, después se empezó a discutir, una vez que se aprobó esta reforma en 1994, se empezó a discutir mucho el tema electoral.
porque justo en 1990, pues se crea un tribunal ya con atribuciones claras de un tribunal jurisdiccional, que fue el Tribunal Electoral, el famoso TRIFE, ustedes deberán recordar, de 1990 a 1996, pues tuvo vigencia el TRIFE, o sea, el Tribunal Electoral, que en ese momento era el Tribunal Federal Electoral, era un tribunal independiente, autónomo, con patrimonio propio, y era un tribunal que no dependía ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Acuérdense que en 1990 nace el IFE, nace el TRIFE, y justo al TRIFE, a la mitad de esta permanencia del TRIFE, pues viene esta reforma al Poder Judicial trascendental, ¿no? En 1994, el TRIFE nació en 1990, empezó a hablarse de la materia electoral vía jurisdiccional, empezó a hablarse de que los asuntos electorales podían impugnarse ante un tribunal, que era el TRIFE. Era un tema completamente nuevo en nuestro país, porque recuerden que antes, pues los asuntos electorales no podían llegar a tribunales. Los asuntos electorales se resolvían en otras instancias, pero no había un tribunal que resolviera asuntos electorales, no lo hacía el Poder Judicial Federal, y no teníamos tribunales electorales. Esto fue a partir más o menos de 1986, 1987, donde nace el primer tribunal de lo contencioso electoral, un tribunal administrativo. Luego viene 1990, donde nace el TRIFE. Entonces se habla mucho del TRIFE, llama mucho la atención el TRIFE. Se dice, bueno, pues hay un tribunal electoral que no está en el Poder Judicial, y además hay un tribunal electoral, pues que emite sentencias que son de carácter definitivo e inatacable. No las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni ningún otro tribunal. Y estábamos en esa discusión en materia electoral muy importante cuando viene la reforma al Poder Judicial Federal en 1994, y entonces tiene un cambio completamente importante el Poder Judicial Federal, y les decía, pues nacen, ¿no?, las acciones de inconstitucionalidad. Pero entonces, todavía no impactaba esto en la materia electoral, pero empezaron las discusiones, siguió la discusión del TRIFE, hasta dónde puede llegar el TRIFE, quienes pueden revisar las sentencias del TRIFE, y por otro lado se empezó a revisar este tema nuevo, que eran las acciones de inconstitucionalidad. Y entonces empezó ahí la discusión muy importante en el Congreso de la Unión, con las diputadas, los diputados federales, las senadoras, los senadores, empezaron a discutir estos temas. Y entonces viene la reforma también muy importante de 1996. En esta reforma de 1996, ya electoral, no del Poder Judicial Federal, sino en materia electoral, pues sucedieron dos cosas muy importantes vía estas grandes discusiones que se dieron en el 90, luego en el 93, luego con la reforma al Poder Judicial Federal en 94, pues en 96 tenían todas esas dudas sobre qué se iba a hacer con el TRIFE, qué iba a pasar con el TRIFE, y también qué iba a pasar con las acciones de inconstitucionalidad cuando se tratara de temas electorales. Y entonces lo que sucedió en 1996 es que se decide incorporar el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Entonces desaparece el Tribunal Federal Electoral, un tribunal autónomo independiente, y nace el Tribunal Electoral ya incorporado al Poder Judicial Federal. Y siguieron las discusiones porque muchos decían, bueno, pues si se está incorporando el Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal, entonces, pues la máxima autoridad va a tener que ser necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al ser la máxima autoridad del Poder Judicial, la Suprema Corte, pues las sentencias del Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial Federal, pues estas sentencias podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso se decía, eso se discutía,
pero pues finalmente llegó la reforma, acuérdense, por ahí de finales de 1996 y resulta que esta reforma pues dice lo contrario. Sí se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal, pero sus sentencias siguen siendo definitivas e inatacables. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos órganos que están en el mismo poder, pero dos máximos tribunales, ya lo iremos viendo poco a poco, dos tribunales constitucionales, sin embargo, pues no se pueden revisar estos tribunales sus sentencias. El Tribunal Electoral no puede revisar sentencias de la Suprema Corte y la Suprema Corte no puede revisar sentencias del Tribunal Electoral, pero ambos órganos están en el Poder Judicial Federal. Y entonces es un diseño único en el mundo, es un diseño que llama mucho la atención en el mundo porque se dice, bueno, tienen dos tribunales constitucionales en México y ambos pues son máximos tribunales, pero sus sentencias no pueden ser revisadas por ninguno de estos ambos tribunales. Y así seguimos hasta la fecha. Y bueno, de este 90 a 96, estos años trascendentales en la materia electoral, creo que los años más importantes en materia electoral en nuestro país, en estos años también, pues empezaron a incorporar tribunales electorales en las entidades federativas. Nace el TRIF en 90 y por ahí más o menos de 93, 94, en esos años también se empezaron a crear algunos tribunales electorales en las entidades federativas. Pero ya con la reforma de 1996 se ordenó entonces que ya era una obligación, era un mandato constitucional, que las 32 entidades federativas, las que no lo tuvieran, crearan un instituto electoral estatal y crearan también un tribunal electoral en su entidad federativa. Esto ya fue por mandato constitucional, creo que los transitorios decían que tenían más o menos, no recuerdo bien, pero será por ahí un plazo de 6 meses las 32 entidades federativas para crear tribunales electorales, la que no los tuviera. Y obviamente, pues hasta la fecha, que ya iremos platicando todo lo que ha pasado con los tribunales electorales en las entidades federativas, pero a la fecha, pues ya obviamente tenemos ya muchos años en el diseño electoral mexicano con tribunales electorales en las 32 entidades federativas. Y entonces de ahí pasamos a ver, pues, cuáles van a ser las atribuciones de cada una de estas autoridades. Y es lo que vamos a revisar en la sesión de hoy, en la sesión de mañana. ¿Qué atribuciones tiene la Corte en materia electoral? ¿Qué atribuciones tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial en materia electoral? ¿Cuáles son las atribuciones de las salas regionales, las de la sala superior, las del Pleno de la Corte? Y luego también cuáles son las atribuciones de los tribunales electorales en las 32 entidades federativas, hasta dónde llegan esas atribuciones de los tribunales electorales, cómo pueden ejercer control constitucional los tribunales electorales en las entidades federativas, y también por ahí podríamos discutir quizá finalmente un tema que se dice cuál es también pues el papel de los institutos estatales electorales en materia de control constitucional. ¿Qué hace un instituto estatal electoral si se enfrenta en un momento dado a una legislación que puede ser contraria a la Constitución, pero pues que nadie ha revisado esa legislación, porque el primer enfrentamiento que se tiene esa legislación en materia electoral es con el instituto? Llega un caso directamente al instituto y el instituto, pues muchas veces, en muchas ocasiones, es la primera autoridad que se va a enfrentar a la revisión de una legislación. Y al revisar esa legislación, un instituto, pues se puede encontrar con que esa legislación tiene alguna norma, algún artículo por ahí contrario a la Constitución. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí el instituto? Luego, ¿qué tendría que hacer el tribunal de la entidad federativa respectiva? Y luego, pues, ¿qué tienen que hacer los tribunales como las salas regionales o la sala superior del tribunal electoral? Y también cómo podría impactar eso ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O por qué es que un instituto o un tribunal electoral local se enfrenta a una ley electoral que puede ser inconstitucional? ¿Qué pasó con la Corte? Porque la Corte no se pronunció sobre esa norma y dejó pasar esa norma, y podemos advertir que esa norma puede ser quizá inconstitucional. Ahí lo primero que podría haber sucedido, pues, es que nadie impugnó esa norma ante la Suprema Corte de Justicia, y entonces será el instituto la primera autoridad, ya en un caso concreto, la que se enfrente a revisar esa norma, porque nadie la impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O puede ser otro supuesto muy importante que también está sucediendo, pues que cuando se aprobó esa norma, quizá no cumplía con los requisitos para que se aprobara, pero sin embargo, pues nadie impugnó que esa norma no cumplía con los requisitos, ¿no?, para que se aprobara esa norma, como sucedió, ¿no?, con el famoso Plan B a nivel federal, donde ni siquiera se revisó el fondo de la norma, si esa norma era inconstitucional o no. Lo que resultó con el Plan B es que lo que fue inconstitucional fue todo el procedimiento de aprobación de esa norma, y ya ni siquiera se revisó el fondo de la norma. Entonces, todos estos supuestos se pueden dar en un proceso electoral. Ahorita, pues seguramente se están revisando muchas normas en materia electoral que se van a aplicar para el 2024. Y quizás sean ya las autoridades en los casos concretos las que revisen esas normas y las que se puedan enfrentar a normas que puedan ser inconstitucionales, y ya se tendrá que revisar por parte de las autoridades respectivas si la norma es constitucional o no, y qué atribuciones tiene esa autoridad en específico para pronunciarse sobre esa norma o no. Porque primero están los casos en abstracto que llegan a la Suprema Corte, pero luego está la segunda revisión, que son los casos concretos que ya llegan a los institutos o llegan a los tribunales, y entonces le toca pronunciarse a los institutos y a los tribunales porque no se pronunció la Suprema Corte de Justicia por algún tema, ¿no? Pues vamos a ir revisando esos temas poco a poco, pero pues más o menos es lo que vamos a ver, ¿no?, cómo estamos actualmente, cómo está el diseño. Y bueno, lo primero que vamos a revisar también es pues cómo están en otras partes, ¿no? Porque en el mundo, pues para ver también cómo podemos perfeccionar el sistema en México, o si realmente el sistema en México podemos llamarlo un modelo que podría seguirse en otros países en el mundo, o este modelo hay que cambiarlo por el modelo que se trabaja en otros países en el mundo. Hay que revisarlo. Nosotros en México no podemos decir, pues el modelo electoral mexicano es el mejor o es el peor. Hay que revisarlo, hay que compararlo con otros modelos en otras partes del mundo, a ver qué tenemos bien en México, qué tenemos mal, qué se puede revisar, qué se puede cambiar, pero también hay que revisar cómo están funcionando los otros modelos en otras partes del mundo, a ver si funcionan bien o también, obviamente, como en cualquier diseño jurídico, pues tienen problemas también otros diseños en otras partes del mundo, y muchas veces llegan y revisan el diseño mexicano, ¿no?, en otras partes en el mundo. Bueno, lo primero que vamos a revisar es entonces qué pasa en Europa. Es un modelo muy avanzado en Europa, es un modelo muy importante, el modelo que se tiene en Europa, pero muy distinto al modelo que se tiene en México. Pero hay que darle rápidamente una revisada. En Europa, pues todos los países que pertenecen a la Unión Europea, por lo menos esos países que pertenecen a la Unión Europea, tienen una doble revisión: la revisión nacional y la revisión convencional, ¿no? La revisión internacional, la revisión supranacional sobre cualquier norma que se esté revisando de cualquier materia, incluyendo obviamente la materia electoral. En la Unión Europea, pues todos los países europeos que forman parte de la Unión Europea, pues tienen un sistema nacional, y ese sistema nacional pues tiene un tribunal constitucional. Todos los países que pertenecen a la Unión Europea tienen un tribunal constitucional, como puede ser en España, el Tribunal Constitucional Español; en Alemania, el Tribunal Federal Constitucional; en Francia,
el Consejo Constitucional francés, en Italia la Corte Constitucional italiana, y así nos vamos a todos los países. Todos tienen un tribunal constitucional. Ese tribunal constitucional va a revisar que todas las normas que se aprueban en ese país se ajusten a la constitución de su país. Todos los tribunales constitucionales, entonces revisan que todas las normas se ajusten a la constitución. Pero cuando se revisa el tema supranacional, cuando se revisan tratados internacionales, cuando se revisan ley internacional, normas internacionales, entonces en Europa pasan a un segundo nivel, pasan a un nivel supranacional, que es lo que se llama actualmente, ¿no?, el derecho europeo. Entonces, por ejemplo, en España primero revisamos el derecho español, la legislación española, y después, cuando resuelve un tribunal constitucional, esa sentencia se puede revisar por las normas europeas, el derecho europeo. Entonces, en el derecho europeo, que es una instancia supranacional, se tienen normas europeas, se tiene legislación europea, se tiene inclusive, obviamente, un parlamento que crea legislación europea y un tribunal que revisa e interpreta toda esa legislación europea. Entonces, cuando una sentencia de un tribunal constitucional europeo, pues el afectado no está de acuerdo con esa sentencia, puede acudir a la instancia supranacional, puede acudir al derecho europeo y comparar su norma nacional con la norma europea. Y obviamente el Tribunal Europeo lo que va a aplicar es la norma que crea el Parlamento Europeo, la norma europea, los tratados internacionales, como les decimos acá en América, pues toda esa norma la va a revisar, ¿no?, una segunda instancia, una instancia supranacional, más allá de lo nacional. Y entonces, bueno, los tribunales constitucionales europeos pueden ser revisados por otros tribunales, como puede ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una segunda instancia, hay una segunda revisión y hay dos niveles de normas, la norma nacional y la norma supranacional, la legislación europea. Inclusive ya muchos hablan de que se está pensando en la Unión Europea, pues crear ya definitivamente una constitución europea. Ahorita tenemos, por ejemplo, en materia electoral, una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos que aplican en toda Europa. Esa Carta de Derechos Fundamentales aplica en toda Europa, perdón, pero pues ya están trabajando y muchos están en la posición de crear una constitución europea que aplique para todos los países, para todas las naciones que forman parte de la Unión Europea. Ese es el diseño en Europa. Entonces, si yo soy tribunal constitucional en Europa, pues lo que va a suceder ahí es que mis sentencias pueden ser revisadas por tribunales internacionales, tribunales supranacionales, como son el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, todos los asuntos relacionados con derechos humanos. Podemos ir a la segunda instancia, que es la Corte Europea, y puede revisar nuestros asuntos, esta Corte Europea, entre ellos los asuntos políticos. El problema de la Corte Europea de Derechos Humanos, no del Tribunal de Justicia Europeo, sino el problema de la Corte Europea de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que sus sentencias no son vinculantes. Simplemente le dicen al país, mira, no protegiste muy bien este derecho humano, lo tienes que proteger en este o en este sentido, entre ellos los derechos humanos relacionados con los derechos políticos. Pero entonces emite constantemente esta Corte Europea de Derechos Humanos muchos asuntos muy importantes relacionados con derechos políticos. Independientemente si es vinculante o no la sentencia
de esta Corte Europea de Derechos Humanos, pues sí la revisan en Europa, todos los tribunales constitucionales constantemente revisan qué está diciendo la Corte Europea de Derechos Humanos. Por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahí sí sus sentencias son vinculantes y ahí sí le ordena a todos los países que forman parte de la Unión Europea acatar esas sentencias. Entonces hay que revisar las dos cosas. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son vinculantes y obligatorias para los solamente para los países que forman parte de la Unión Europea, y también hay que revisar las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ahí ya se integra con más países, que es el Consejo Europeo, no solamente los que están en la Unión Europea, sino todos los que forman parte del Consejo Europeo, pues forman parte de esta Corte Europea de Derechos Humanos. Hay que revisar también sus sentencias que van emitiendo y en materia electoral, pues qué criterios van emitiendo estos ambos tribunales europeos. Muchos dicen, pues no son vinculantes, yo que tengo que revisar sentencias europeas sobre protección de derechos políticos. Si yo estoy en América, yo estoy en México, ¿por qué tengo que andar revisando esos criterios? Si no son obligatorios en México, ¿no? Obviamente no son obligatorios en México estamos en el sistema interamericano de derechos humanos, un sistema muy distinto, pero nos da siempre mucha luz lo que digan los tribunales europeos. Sí hay que revisar constantemente las sentencias de estos tribunales europeos, tienen criterios muy importantes, tienen criterios muy interesantes que pueden suceder las mismas situaciones en México. Y aunque no sea vinculante lo que diga un tribunal europeo en México, pues podemos traer ese criterio a México, lo podemos resolver ese mismo criterio en México, y entonces si un tribunal mexicano resuelve un asunto como lo resuelve la Corte Europea de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ese criterio va a ser obligatorio en México. ¿Por qué? Porque lo resolvió un tribunal mexicano, lo mismo. Por ejemplo, un asunto que se revisó muy importante cuando llegó aquí a México, pues ya había sucedido muchas veces en Europa, se revisó qué decían los tribunales constitucionales europeos y esta Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, si podían votar las personas que se encuentran en prisión. Cuando empezaron a llegar esos casos a México, pues obviamente en México, pues se revisó qué decían en Europa sobre estos temas. En qué países en Europa pueden votar las personas que están en prisión, en qué países en Europa no pueden votar las personas que están en prisión, qué ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, si pueden votar o no las personas que se encuentran en prisión. Eso es solo un ejemplo donde sí es muy importante revisar qué dicen los tribunales europeos. Y luego también decimos en México muchas veces, ¿no? No, pues que lo revise la sala superior, ¿no? Es que a lo mejor el asunto primero llega al Tribunal Electoral del Estado de Colima. Pues, ¿cómo que lo revise la sala superior si ya me llegó a mí? Aquí en Colima, pues lo tengo que revisar yo primero, ya después saber qué dice la sala superior si llega hasta allá el asunto. Pero el que le va a tocar primero revisarlo es a mi Tribunal Electoral de Colima. Entonces yo, Tribunal Electoral de Colima, tengo que revisar qué dicen en Europa muchas veces. Por ejemplo, ahorita ya sabemos y ya conocemos muy bien que las personas que están en prisión sin sentencia definitiva pueden votar, porque debe de aplicar el principio de presunción de inocencia, debido proceso, derecho de votar y derecho de identidad. Hay que proteger esos 4 derechos humanos. Y entonces sabemos, y ya lo dijo la Sala Superior, ¿no?, que es el órgano que emite precedentes obligatorios, pues ya nos dijo, ¿sabes qué? Las personas que se encuentran en prisión, si no tienen sentencia definitiva, pueden votar en las próximas elecciones y así así va a ser en el 2024 y en el 2024 todas las personas que se encuentran en prisión que no tengan una sentencia definitiva van a poder votar, ¿no? Y ya llegamos luego a otras discusiones y también se ha revisado en Europa, por ejemplo, ¿por qué tardan tanto los asuntos en México para resolverse?
Inclusive ya llegó también un tema muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde llegaron dos personas y le dijeron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos 17 años sin una sentencia definitiva. O aquí a la Escuela Judicial Electoral, aquí en México, a la Escuela Judicial Electoral, invitamos también a una persona que llegó y nos platicó, pues yo acabo de salir de la cárcel y acabo de salir sin sentencia definitiva. Todavía no tengo sentencia definitiva. Duré 13 años en la cárcel, así nos dijo. Todavía no tengo sentencia definitiva. Y creo, no recuerdo bien, pero creo que nos dijo, la sentencia, o sea, la pena máxima son 8 años. La pena máxima, cuando me resuelvan el asunto. Yo duré 13 en la cárcel. Acabo de salir y todavía no tengo sentencia definitiva. Y la pena máxima son 8 años. O sea, ya pagué más de la pena máxima. Ya estuve 13. Afortunadamente ya pude salir de la cárcel, pero todavía no tengo sentencia definitiva. Y como ese caso, hay muchísimos otros casos, ¿no? Como nos dice aquí Antonio, las personas del documental de duda razonable, exactamente. Gracias por tu comentario, Antonio, ¿no? Las personas del documental de duda razonable estaban en esa misma situación, exactamente. Así es, Antonio, muchas gracias por tu comentario. Entonces les digo, ¿qué pasa en México? ¿Por qué tenemos muchos casos con personas de 10 años, de 12, 13, 15 años, 17 años sin sentencia definitiva? Es otro tema, ¿no? Ya nos estamos metiendo en materia penal. Ese es otro tema que se tiene que revisar, pero todo eso que siempre se tiene que revisar, hay que compararlo. No podemos decir en México, pues así le vamos a hacer en México y punto. Hay que revisar qué están haciendo los máximos tribunales en otras partes, en otras latitudes del mundo, porque pues ellos a lo mejor nos llevan la ventaja en algún tema porque ya les llegaron a ellos 100 asuntos y aquí en México es el primero que llega. Si allá ya llegaron 100, pues hay que ver qué dijeron en los 100 asuntos la Corte Europea de Derechos Humanos. Luego parece que el tema es muy académico, pero no, es un tema real que nos enfrentamos en la realidad de los casos concretos. Yo cuando he estado en ponencia ahí, trabajando con algún magistrado en la sala superior y llega un asunto, pues me llama el magistrado y me dice, ¿cómo ves el asunto? ¿No? Y lo primero que me dice el magistrado, bueno, cuando yo he estado, esa es mi experiencia, es, pues hay que buscar qué sucede en Europa y hay que ver qué sucede en Estados Unidos. Y me acuerdo que en un asunto me dijo el magistrado, y hay que ver qué dice la Corte, el Tribunal Constitucional de Israel. Así. Y entonces tuvimos que revisar todos esos temas para algunas cosas y así sigue. Entonces no es un tema solamente académico. Ay, pues sí, en Europa hay una corte europea de derechos humanos y hay... No, es un tema académico. Hay que revisar constantemente cómo están resolviendo sus tribunales, que a lo mejor en algunos temas nos llevan la ventaja. Ojo, en otros, México lleva la ventaja sobre esos tribunales europeos y esos tribunales europeos también voltean a México. Muchas veces no se hace público el tema, pero sí revisa constantemente en el mundo las sentencias de la sala superior. Son revisadas constantemente por muchos países en el mundo porque en algunas cosas vamos mucho más adelantados en México que en otros países en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, ahorita ya nomás les dejo una pregunta ahí que no ha llegado el caso, pero podría llegar y resolverse un caso similar en México. Bueno, ya sabemos en México que las personas que se encuentran en prisión pueden votar si no tienen una sentencia definitiva. Pero yo seguramente algún día llegará otro caso al tribunal y se tendrá que resolver en algún tribunal mexicano, bueno, y una persona con sentencia definitiva ya de plano no puede votar, o sí podría votar. Algún día llegará el caso. Y entonces tendremos que revisar en el mundo si ha llegado un caso allá o en qué países las personas que tienen sentencia definitiva sí pueden votar. Por ejemplo, a lo mejor tengo una sentencia definitiva, pero el delito no fue grave. Pero tengo una sentencia definitiva y tengo que cumplir una pena de 3 años, ¿no? Entonces, pues esa persona no puede votar o sí puede votar.
A la fecha no puede votar, y es lo que dice la legislación mexicana. Pero ¿qué tal si un día llega un caso a un tribunal y le dice una persona, oye, yo estoy cumpliendo una sentencia de 3 años, entonces quiero votar, porque mi delito no es grave y solamente voy a cumplir una pena de 3 años y quiero votar? Y en realidad lo que sucede muchas veces con las personas que se encuentran en prisión es que les interesa mucho querer votar, pues primero por querer votar, pero también porque la credencial para votar con fotografía en nuestro país es el único documento de identidad que tenemos. Entonces, cuando una persona llega a prisión, pues se le tiene que revisar esos dos derechos, el derecho de votar, pero también el derecho de identidad, porque si no se le da credencial para votar con fotografía, pues también esa persona pierde derecho de identidad. Entonces la pregunta es, ¿tiene una sentencia definitiva? El delito no es grave, entonces ya va a perder su derecho de identidad o no va a perder su derecho de identidad. Digo, no han llegado esos casos, ahorita solamente como ejemplo. Se los decía y seguramente ustedes ya lo conocen muy bien, pues las personas que están en prisión sin sentencia definitiva van a poder votar en el 2024. Pero cuando llegaron esos asuntos por primera vez al Tribunal Electoral, aquí a la Sala Superior, pues se revisó qué decía el sistema europeo, cómo se protegía ese derecho político en Europa y en qué países podían votar personas con sentencia definitiva y en qué países no podían votar personas simple y sencillamente porque ya estaban, ¿no?, en el reclusorio, ya estaban en la cárcel y a pesar de que no tenían sentencia definitiva, se les suspendían ya sus derechos políticos. Por eso, pues parece, les digo, insisto, un tema académico, pero no. En realidad sí se hace en la realidad y sí es muy importante, pues revisar qué están diciendo los tribunales en otro país y cómo ejercen un control constitucional en Europa. Entonces, bueno, ojo, en Europa tenemos las dos instancias. Primero hay que revisar qué dicen los tribunales constitucionales europeos de cada nación, de cada país, pero luego hay que revisar qué dicen los tribunales supranacionales, los tribunales europeos sobre las sentencias que emiten los tribunales constitucionales en Europa, ¿no? Fíjense aquí, la Corte Europea de Derechos Humanos, pues integra con 47 países. Cada país tiene un juez en esa corte, entonces hay 47 jueces, hay una gran sala y 5 salas. Se busca también, este es un tema muy importante que en México no lo llevamos, no lo acostumbramos, no tenemos o no hacemos ese tipo de cosas muchas veces, pero es un tema que también habrá que revisar en un futuro en el diseño jurídico de nuestro país, este tema de conciliación entre las partes y el Estado. Cuando se van los asuntos a la instancia supranacional, muchas veces se busca que haya un acuerdo entre ese país y la persona o la parte afectada. El tema de conciliación es muy importante y habrá que revisarlo en un futuro a ver si algunos asuntos se pueden, pues, resolver vía conciliación entre las partes o ya si es en instancia supranacional, pues entre la parte y el Estado, ¿no? Y como lo decíamos aquí, pues las sentencias de esta Corte Europea de Derechos Humanos son sentencias declarativas, o sea, no son vinculantes, no son obligatorias para el Estado, pero pues sí dan muchísima luz de cómo es que se debe de proteger un derecho humano en cualquier materia, pero también obviamente en la materia electoral, cuando estos derechos humanos tienen relación con la materia político-electoral. En México estamos divididos en dos, pero en Europa no. En Europa un tribunal constitucional revisa todas las materias, también la materia política. En México no. En México la materia política, ya lo veremos después, tiene un tratamiento especial y no es el mismo tribunal el que ve asuntos políticos y que ve otros asuntos de otras materias. En México, pues sí, estamos divididos en dos, ya veremos eso. Ahora, la otra parte distinta, el otro diseño también muy importante en el mundo es el diseño anglosajón. Es completamente distinto al europeo, aunque viene de Europa, pues también es completamente distinto al europeo. En el diseño anglosajón, pues es un diseño que tienen algunos países en particular,
como es el Reino Unido, acuérdense que el Reino Unido hace algún tiempo, pues decidió separarse de la Unión Europea. El sistema anglosajón también lo lleva a cabo la Corte de Estados Unidos de América y también la Corte en Canadá. El sistema anglosajón es completamente distinto al diseño o al sistema europeo. Aquí no hay una instancia supranacional. Lo primero que nos dice el sistema anglosajón es que los precedentes, es decir, las sentencias que emita su máximo tribunal, pues en pocas palabras son definitivas e inatacables. No le gusta al sistema anglosajón, tradicionalmente nos los ha dicho el sistema anglosajón, no le gusta sujetarse al sistema internacional o al sistema supranacional. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, no les gusta nada que los revise un tribunal internacional. En algunos casos, en algunas materias, pues sí entran a la jurisdicción internacional, pero no les gusta de plano. Eso nunca les ha gustado. Por eso inclusive, pues el Reino Unido, pues se separó de la Unión Europea porque no le gustaba que lo anduvieran revisando a otros tribunales, a los tribunales ingleses. En Estados Unidos es igual. Estados Unidos no se O sea, Estados Unidos y Canadá no se ajustan a lo que dice el sistema interamericano, no se ajustan a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no les gusta, no se someten a esa corte. Ellos dicen lo que diga la corte de mi país es lo definitivo, es lo inatacable, además son los precedentes que deben de seguirse en mi país. Entonces en Estados Unidos ellos dicen, más allá de lo que digan las leyes en Estados Unidos y las leyes internacionales, están los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América. Entonces allá todas las abogadas y los abogados en Estados Unidos ya saben, si quieren ganar un asunto en Estados Unidos, lo que tienen que revisar es los precedentes de la Suprema Corte. Más allá de tratados internacionales, más allá de tribunales internacionales, inclusive más allá de lo que dice su propia legislación, ellos revisan lo que dice la Suprema Corte, los precedentes de la Suprema Corte. Lo que llamamos aquí la jurisprudencia, allá le llaman precedentes y se rige todo el sistema de precedentes. Entonces, si yo soy abogado en Estados Unidos y quiero ganar un asunto, pues tengo que encontrar un precedente de la Suprema Corte. La Suprema Corte constantemente emite nuevos precedentes. Pero, por ejemplo, si a la Corte de Estados Unidos de América le llegan 1000 asuntos, solamente resuelve al año, por ejemplo, solamente resuelve entre 90 y 100 asuntos. ¿Cuáles son esos que selecciona? Pues son asuntos que van a generar nuevos precedentes. Son los únicos que resuelve la Suprema Corte. Tiene atribuciones para decir, estos asuntos sí los voy a resolver, estos asuntos no los voy a resolver yo. Los que selecciona la Suprema Corte de Estados Unidos son asuntos que se vislumbra que van a generar nuevos precedentes. Entonces, pues resuelven entre 80 y 90 asuntos al año. Esos asuntos que resuelve la Suprema Corte de Estados Unidos generan nuevos precedentes y esos precedentes van a regir en toda la Unión Americana. Y insisto, no hacen mucho caso a lo que dicen las normas internacionales. No se sujetan a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos se sujetan a sus precedentes y su sistema es en base a sus precedentes. Nada más se rigen conforme a sus precedentes. Pero es muy dinámico y muy efectivo el sistema anglosajón porque directamente ahí tienen el precedente, ya saben lo que dijo la Suprema Corte de su país y aplican exactamente lo que dijo la Suprema Corte de su país. Son sentencias, insisto, definitivas e inatacables. Lo mismo sucede en Canadá y lo mismo sucede en Inglaterra y algunos otros países como Australia, etcétera, ¿no? Otros países que siguen el sistema anglosajón. Este es un sistema, pues también que llama mucho la atención porque hasta ahí llega la jurisdicción. Es más rápida, es más concreta y ya se sabe que lo que diga la Corte en su precedente, pues es obligatorio para todos los tribunales en ese país. Y también, obviamente,
pues hay que revisar qué dice el sistema anglosajón, qué dicen los tribunales del sistema anglosajón, porque también tiene precedentes muy interesantes sobre protección de derechos humanos, ¿no? Que puede servirnos esa protección de derechos humanos, también puede servirnos en México, la Corte de Estados Unidos o la de Canadá o Inglaterra, pues también resuelven asuntos relacionados con la materia político-electoral. También resuelven y protegen derechos políticos de todas las personas. Entonces, vean, es la segunda parte, el segundo diseño. El europeo tiene una segunda instancia necesariamente, que es la instancia supranacional, y el sistema anglosajón solamente tiene una instancia. Y lo internacional, pues, no va a aplicar, no va a ser obligatorio en los países anglosajones. Entonces aquí surgiría la pregunta, ¿no? Ya para entrar a México, la primera pregunta que surge aquí es: ¿y en México qué hacemos? ¿Seguimos un sistema europeo con una doble instancia, la nacional y la supranacional posterior, o seguimos el diseño anglosajón? Que lo que digan los precedentes de nuestro máximo tribunal, pues es lo que tenemos que aplicar a la hora de resolver todos los asuntos. Y entonces eso le corresponde al legislador, ¿no? Al poder legislativo le corresponde decidir cuál es el diseño en México. Pero el poder legislativo mexicano le agregó todavía un plus a estos dos diseños. Vean cómo aquí siempre en los dos diseños, en el europeo y en el diseño anglosajón, pues hay un máximo tribunal en cada nación, en cada país, y ese máximo tribunal que hay en cada nación, en cada país, pues va a resolver todas las materias. Cuando pasamos a México, pues nos damos cuenta que en México hay un diseño híbrido completamente distinto al europeo y también completamente distinto al anglosajón. En México, lo primero que tenemos que tener muy claro es que cuando se trata de asuntos políticos, hay una jurisdicción especializada y hay un tribunal constitucional especializado para proteger derechos políticos. No es el mismo tribunal. Entonces, por ejemplo, cuando viene un francés, un alemán, un español a México, nos dicen: pues su Suprema Corte de Justicia de la Nación es su tribunal constitucional y es su tribunal que protege todos los derechos humanos de todas las personas en México. Entonces, más o menos, su diseño se parece al europeo, y no. Lo primero que les decimos a los europeos cuando vienen a México es que no. Para el caso de derechos políticos, la Suprema Corte no va a ser el tribunal que va a proteger los derechos políticos. Y desde ahí ya empieza, ¿no?, la discusión, y les llama muchísimo la atención, pues que no sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal, el que proteja los derechos políticos en última instancia. Y ya les decimos, no, es que en México tenemos un diseño muy particular. La Suprema Corte protege todos los derechos de todas las personas, todos sus derechos humanos, es un tribunal constitucional, es nuestro máximo tribunal, pero a la hora de hablar de derechos políticos, tenemos una jurisdicción especializada. Y la segunda pregunta que siempre nos hacen: bueno, pero esas sentencias de su tribunal electoral, que protege los derechos políticos de todas las personas, pues las puede revisar su tribunal constitucional. Y ahí viene la segunda discusión, ¿no? No, las sentencias del tribunal electoral no las puede revisar el tribunal constitucional, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí, bueno, yo creo que nos podemos quedar discutiendo ese tema 3 días y no nos entienden los europeos por qué la Suprema Corte no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Porque muchos europeos nos dicen: no, su Tribunal Constitucional, inclusive académicos mexicanos muy reconocidos dicen: su Tribunal Constitucional es la Suprema Corte, no el Tribunal Electoral. Y ahí también nos podemos quedar 3 días discutiendo, pero no, el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional especializado para la materia electoral.
Y tiene que ser un tribunal constitucional especializado para la materia electoral, porque sus sentencias no las va a revisar la Suprema Corte. Entonces también es un tribunal constitucional. Y entonces luego nos dicen, por ejemplo, entonces tienen dos tribunales constitucionales, no me vayan a decir eso. Pues sí, sí les vamos a decir eso, tenemos dos tribunales constitucionales. Y es otra discusión de 3 días. ¿Y por qué tienen dos tribunales constitucionales en México? Bueno, porque la historia en México así nos llevó a estos temas. Históricamente el Poder Judicial Federal no revisaba asuntos políticos, pero los asuntos políticos adquirieron tal importancia que los tenía que revisar y proteger un tribunal. Y entonces, en 1990 se decidió crear el TRIFE, y en 1996 se decidió ese TRIFE incorporarlo al Poder Judicial. Y entonces nos dicen, apenas en el 90, pues sí, apenas en el 90. Pero si no conocen, obviamente, los europeos o los americanos o los latinoamericanos que vengan de otro país, pues no conocen la historia de nuestro país. Pues para entender este diseño constitucional, tienen que entender la historia de nuestro país, tienen que entender que teníamos un partido hegemónico, tienen que entender que tenía todas las mayorías en el Congreso de la Unión, y entonces pues que nadie impugnaba los resultados, etcétera. Pues toda la historia de nuestro país. Cuando empieza a desaparecer ese partido hegemónico que reformaba la Constitución y reformaba la ley, cuando empieza a perder fuerza y empieza a desaparecer la hegemonía de ese partido tan importante, es cuando tienen que nacer las autoridades electorales. 1988 fue el punto de partida. Esa discusión tan discutida, acuérdense, donde todo el mundo dijo se cayó el sistema, no sabemos si se cayó porque no habló o se cayó porque se apagó, no sé qué sucedió, pero fueron unos resultados muy cuestionados. Quienes resolvían esos asuntos en 1988 eran los congresos en las entidades federativas o las cámaras en el Congreso de la Unión, eran los que resolvían esos asuntos. Si había disputas en 1988, si habría que abrir paquetes en 1988, si había que contar boletas, los que lo hacían eran la autoridad electoral, o sea, la Secretaría de Gobernación, ¿no? O posteriormente la Cámara de Diputadas y Diputados o el Senado de la República. Ellos revisaban las elecciones, ellos calificaban las elecciones y ellos decían quién ganó, quién perdió, pero bueno, ese fue el punto de partida, 1988, una elección tan cuestionada que se decidió por parte del Poder Legislativo reformar la Constitución en 1990, por cierto, por unanimidad prácticamente. Todos los partidos decidieron reformar la Constitución en 1990 y todos los partidos decidieron pues crear el IFE y crear el TRIFE. En Europa no se creó ningún IFE, ningún TRIFE, ni se ha creado todavía, y yo no sé si algún día en algún país europeo se tenga que crear un TRIFE y un IFE, o no, y todos aceptan los resultados. Eso no lo podemos saber en ningún país, hay que ver la historia de cada país. Yo no sé si en Estados Unidos un día digan, pues vamos a crear un IFE y un TRIFE como en México, porque ya las elecciones son muy cuestionadas y ya nadie acepta los resultados. A lo mejor puede pasar en Estados Unidos, puede pasar en Canadá, no sé. En México pasó en 90. Nace un IFE, nace un TRIFE, pero luego se empieza a cuestionar, bueno, ¿y ese TRIFE dónde lo vamos a encuadrar? No, pues que es un tribunal administrativo, no, pues ya no es administrativo, ahora es jurisdiccional. ¿Y dónde lo vamos a encuadrar? No, pues que es autónomo. Y no, pues que sus sentencias nadie las va a revisar. Pero ni el Senado de la República no, ni la Cámara de Diputadas y Diputados tampoco, ni la Suprema Corte tampoco, ni el Ejecutivo Federal, nadie puede revisar las sentencias del TRIFE. Y entonces empezó la discusión y luego viene al Poder Judicial Federal una reforma importantísima donde nacen las acciones de inconstitucionalidad, nacen las controversias constitucionales, pero se les pasa la materia electoral en el 94.
Viene el 96 y dicen, oye, ¿y lo electoral qué? Ah, pues sí, cierto, en el 94 se nos pasó ver lo electoral. Y no se les pasó, no le quisieron entrar en la Suprema Corte a la materia electoral en 1994. Esa es la realidad. Dijeron, no, pues que el TRIFE se encargue de lo electoral. Pero en 96 dijeron, no, pues ya viene una elección y no sé qué y no sé cuánto. Pues vamos a incorporar el Tribunal Electoral, el TRIFE, al Poder Judicial Federal. Y entonces se incorpora, pero también llama muchísimo la atención, como les decía, pues que sus sentencias siguen sin ser revisadas por la Suprema Corte. Y luego dicen, ah, mira, pues es que ya tenemos acciones de inconstitucionalidad, las creamos en 1994. Pues ahora las acciones de inconstitucionalidad también hay que darles competencia en materia electoral. Oye, pues se crea la acción de inconstitucionalidad en materia electoral en 1996. Y luego la segunda discusión. ¿Y quién las va a resolver? No, pues las resuelve la Corte, pero hoy es que es electoral. Y la Corte no ve nada electoral. Que la resuelva mejor el Tribunal Electoral. No, pero es que es un tema que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego se habló en 1996. Oye, pues hay que abrir una sala electoral en la Corte. No, pues siguió la discusión, pero ¿cómo quedó la historia en 1996? Pues la conocen muy bien, dijeron las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las va a resolver la Corte. Todo lo demás en materia electoral lo va a resolver el Tribunal Electoral. Y entonces quedó ahí el híbrido. Y luego dijeran las ministras y los ministros en 1996, oye, pero yo en mi vida he visto temas electorales. Pues se acabó la historia, vas a empezar a ver temas electorales, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en 1996 la Suprema Corte empieza a revisar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, con un diseño distinto a todas las demás acciones de inconstitucionalidad, como lo saben muy bien, pues son mucho más rápida la resolución de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que en otra materia. Los plazos son más breves, etcétera. Pero luego empezaron a discutirse otros temas que a la fecha siguen a discusión. Porque fíjense, primera pregunta, ¿quién puede presentar las acciones de inconstitucionalidad? O sea, ¿quién puede impugnar una norma por inconstitucional? Pues la primera pregunta es, nosotros no podemos. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Las ciudadanas y los ciudadanos no podemos ir a la Corte a impugnar una norma por inconstitucional. A ver, que en Colima se acaba de aprobar el Código Electoral de Colima, ya recientemente reformado, se acaba de aprobar. Ah, yo quiero ser candidato. Oye, pero que piden 20 años de residencia. Si quiero ser candidato a gobernador, pero ¿por qué 20 años? ¿De dónde sacan eso? Pues piden 20 años de residencia. Ah, no, ¿sabes qué? Pues yo tengo 5. Entonces voy a ir impugnando ante la Corte porque yo en un futuro, en el próximo proceso electoral, quiero ser candidato a gobernador. Entonces esa nueva norma me está afectando. Voy a ir impugnar ante la Corte. No puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? Porque la Corte dice que las ciudadanas, los ciudadanos, no podemos ir a la Suprema Corte. Entonces viene otra pregunta, ¿eso está bien o está mal? Pues quién sabe. No podemos ir. Entonces, oye, pero yo quiero ser candidato. Pues sí, quieres ser candidato. Oye, es que esa ley es inconstitucional. Pues a lo mejor es inconstitucional, pero tú no puedes ir a la Suprema Corte. Entonces es un tema, primer tema que hay que revisar en un futuro. Y les digo, ¿cómo se revisan estos temas? Viendo qué pasa en otros países en el mundo. Es la única forma. Hay otros países en el mundo donde si se recaban suficientes firmas, se puede ir a la Suprema Corte o al Tribunal Constitucional a impugnar una norma por un grupo de ciudadanas y ciudadanos. Tiene que ser un grupo, no una sola persona, pero pueden ir. En México no. Ninguna ciudadana, ningún ciudadano, en lo particular o en grupo, pueden ir a la Suprema Corte a impugnar cualquier norma, incluyendo las electorales.
Después, ¿qué nos dice la ley? En segundo lugar, tienes 30 días naturales para impugnar la norma. Si se me pasan esos 30 días naturales, ya no puedo ir a la Suprema Corte. ¿Quiénes pueden ir? Pues diversas autoridades, para los más importantes desde mi punto de vista, pues los que van a la Corte a impugnar normas electorales son los partidos políticos, por lo general. También pueden ir otras autoridades, que las 2/3 de legisladoras, legisladores, si es norma local, pues del Congreso, de ese estado, si es norma federal, pues pueden ir senadoras y senadores, diputadas y diputados federales, en fin, otras autoridades, ciudadanas y ciudadanos no. Si quiere ir un partido político a impugnar una norma, que fíjense, ya aprobó el partido la norma y luego va y la impugna, pues ¿qué pasó? Sí se puede. El mismo partido que estaba en ese Congreso estatal donde se aprobó esa norma, a lo mejor ese partido estuvo de acuerdo o no con la aprobación de esa norma, pero ese partido que está representado en ese Congreso estatal puede ir a la Suprema Corte. Pero tiene solamente 30 días naturales. Si no va a 30 días una vez publicada la norma, vence su plazo para impugnar esa norma, ese partido. Pero después llega la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte. Otro tema que hay que revisar. ¿Qué plazos tiene la Corte, que es el Pleno, nos dice la ley, es el Pleno el que va a revisar estos temas? ¿Qué plazo tiene el Pleno de la Corte para revisar esas acciones de inconstitucionalidad? Pues uno debería de pensar, ¿no? Debería. Pues antes de que inicie el proceso electoral, no hay plazo para que resuelva la Suprema. Entonces uno dice, oye, pero 3 meses antes, dice la legislación, no puede haber modificaciones. Pues eso dice la legislación, pero la Corte específicamente no tiene un plazo para resolver esas acciones de inconstitucionalidad. Las puede resolver 3 meses antes, 2 meses antes, 1 mes antes, o a lo mejor ya empezó el proceso electoral cuando las resuelve. Porque también a la Corte le pueden llegar asuntos de Colima, de la ley de Colima, pero a lo mejor le llegan asuntos de 25 leyes que se aprobaron al mismo tiempo. Y la Suprema Corte, el Pleno, no solamente ve temas electorales. Entonces imagínense que para este 2024 les impugnen 22 leyes electorales de 22 entidades federativas. ¿Las va a resolver todas en tiempo? Pues no sabemos, pero tampoco la ley dice Suprema Corte tiene tal plazo para resolver esta acción de inconstitucionalidad. No hay plazos para resolver. Lo que ha dicho la Corte desde 1996 es, pues vamos a resolver antes de que inicie el proceso electoral. Y si por ahí se resuelve alguna acción de inconstitucionalidad, ya ha iniciado el proceso electoral, esos efectos de esa acción de inconstitucionalidad serán para el próximo proceso electoral, porque este ya empezó. Pero bueno, por lo general lo que hace la Suprema Corte es resolver prácticamente todas esas acciones de inconstitucionalidad antes de que inicie el proceso electoral, pues para que haya certeza si esa ley es vigente o esa ley no es vigente. Como sucedió, por ejemplo, a nivel federal con este Plan B, pues lo resolvió antes de que iniciara el proceso electoral. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? En septiembre. La ley dice entonces en agosto, en julio y en junio, 3 meses antes no puede haber ninguna modificación a ninguna ley. Pero bueno, ¿qué dijo la Corte del Plan B? ¿Sabes qué? Es inconstitucional, no aplica. Entonces la nueva legislación no aplica para el 2024. Pero bueno, afortunadamente la Corte resolvió estos asuntos pues con tiempo suficiente antes de que iniciara el proceso electoral. El proceso electoral inicia en 1 mes, pero ya sabemos que no va a aplicar el Plan B para el proceso electoral que inicia en septiembre. Pero vean todas las atribuciones que tiene la Corte y todo lo que tiene que revisar la Corte. Y obviamente, pues no son especialistas en materia electoral en la Suprema Corte. Ahí ven todas las materias. Y hay que agregarle, pues que tienen que revisar todas las leyes electorales que se cuestionen, que se impugnen y si se ajustan a la Constitución o no, todas las normas de todas las leyes electorales. Y luego finalmente, ¿qué sucede ante la Corte? También que sigue cuestionando, sigo cuestionado ese tema y se sigue discutiendo ese tema. Yo no sé qué va a pasar después, ¿no?
del 2024, pero todos estos temas se tienen que seguir revisando. No crean que ya terminamos, se tendrán que seguir revisando y tendrá que haber una próxima reforma constitucional después de este proceso electoral del 2024. ¿Cuál es el último tema que se ha cuestionado ante la Corte? ¿Quiénes resuelven las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral? El Pleno. ¿Cuántos son en el Pleno? 11. Para que se declare la invalidez de una norma, ¿cuántas ministras y ministros se necesitan? 8. Y viene ahí nuevamente la discusión. ¿Y por qué 8? Si en los tribunales constitucionales de Europa, estos que platicamos, los asuntos se resuelven por mayoría simple. ¿Por qué en México son 8 y no es una mayoría simple? Si son 11, la mayoría simple son 6. Si 6 dicen la norma es inconstitucional, pues se declara su invalidez. Eso se entendería por lógica. Pero no, la lógica en México es necesitamos 8. Necesitamos que 8 ministras y ministros digan que la norma es inconstitucional para que se declare su invalidez. 6 no son suficientes. Ahora, ¿por qué 6 no son suficientes? Porque es un tema tan importante declarar la invalidez de una norma que aprobó un Congreso local o el Congreso de la Unión también, una norma federal o general o cualquier norma la puede declarar inválida a la Suprema Corte por ser inconstitucional o inconvencional. ¿Qué dice el Poder Legislativo? Es un tema tan importante que necesitamos 8 votos, no nada más 6. Y entonces viene la discusión. Algunos dicen, está bien 8. Otros dicen, no, hay que bajarlo a 6. Otros, fíjense, yo he escuchado opiniones que dicen, no, tienen que ser los 11. Estamos en 8 y ya nos quedamos en 8. Hasta el 2025 o 2026, que tengamos una reforma constitucional, quizá revisemos estos temas, pero ahorita son 8 los que pueden declarar la invalidez de una norma por inconstitucional. Pero ¿qué ha pasado? No en materia electoral, creo que en materia electoral también, pero en otras materias, ¿qué ha pasado? Que muchas veces 7 de las ministras y los ministros dicen la norma es inconstitucional. Pero 4 dicen no, la norma sí es conforme a la Constitución. ¿Quién ganó? Los 4 que dijeron que la norma es conforme a la Constitución. ¿Quiénes perdieron? Los 7 que dijeron que la norma es inconstitucional. Entonces gana la minoría, muchas veces, del Pleno de la Suprema Corte y pierde la mayoría del Pleno de la Suprema Corte. Entonces lo que nos cuestiona en el mundo es que a veces la mayoría de los ministros y ministras pierden el asunto y gana la minoría, porque se necesitan 8 votos. Con 4 votos en contra, ganaron los 4 que votaron en contra de que la norma sea inconstitucional. Por ejemplo, la reforma eléctrica que se llevó a cabo hace 3 años, pues quedó vigente. La reforma constitucional relacionada con la reforma eléctrica quedó vigente porque 4 ministras y ministros dijeron que la norma era conforme a la Constitución. 7 dijeron que era inconstitucional. Y esos 7 perdieron el asunto en el Pleno de la Suprema. Pero por otro lado, el Poder Legislativo nos dice, no, es que es un asunto tan importante, tan trascendental, echar para atrás una norma que aprobó un Congreso, que tiene que ser por lo menos 8 votos. Entonces, es un asunto que quedará ahí a la discusión siempre. Si lo dejamos en 8, le bajamos a 6, o qué hacemos en un próximo futuro, ¿no? Pero ahorita está así, y ahorita se necesitan 8 votos para que se declare inconstitucional cualquier norma electoral que se impugne a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el otro problema que tenemos actualmente es que la ciudadanía, las ciudadanas y los ciudadanos, no podemos acudir a la Suprema Corte a impugnar una norma por inconstitucional que quizá en un futuro nos afecte. Como yo les decía, a lo mejor yo quiero ser candidato a gobernador, pero me piden 20 años de residencia. Pues sí me va a afectar porque tengo 5, pero pues no puedo ir a la Suprema Corte.
Entonces, ese vacío quedó ahí muchos años, porque va a la segunda parte. Uno dice, bueno, si no vas a la Suprema Corte, tú ciudadana o ciudadano, o precandidato o precandidata, o candidato o candidato, ya registrados. Si no fuiste a la Suprema Corte porque no pudiste ir, ve al tribunal. Y entonces, ¿qué pasó? Fíjense, de 1996 al 2000. De 1996 al 2000, pues todas estas personas que estaban afectadas por una norma inconstitucional, pues empezaron a ir al tribunal. Y le empezaron a decir al tribunal electoral, oye, tribunal, ¿sabes qué? Pues declara la invalidez de esta norma. Y entonces el tribunal decía, no, pues así como declarar la invalidez de la norma no puedo. Esas son atribuciones directas de la Suprema Corte, yo no las tengo. Pero sí voy a interpretar la Constitución. Y sí voy a decir si esa norma se ajusta o no a la Constitución. No me voy a pronunciar sobre su validez o invalidez, porque eso no me corresponde. Pero sí voy a decir si es constitucional o no. Y también, dice el tribunal, voy a revisar tratados internacionales. Y entonces el tribunal empieza a revisar temas convencionales, temas legales frente a la Constitución, empieza a revisar si una norma legal es conforme a la Constitución, si una norma legal es conforme a tratados internacionales. También empieza a revisar si un acuerdo del INE, por ejemplo, es conforme a la Constitución, si un acuerdo del INE es conforme a tratados internacionales. Luego también empieza a revisar si los estatutos de un partido son conformes a la Constitución o no, si los estatutos de un partido son conformes a tratados internacionales o no. Y en el 2000 le dice la Suprema Corte al tribunal, ¿sabes qué, Tribunal Electoral? Tú no tienes atribuciones para hacer ese tipo de interpretaciones. En una contradicción de tesis que se resuelve entre el 2000 y 2002, queda muy claro y le dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Tribunal Electoral, tú no puedes hacer ese tipo de interpretaciones. Esas interpretaciones solamente las puedo hacer yo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque soy un tribunal constitucional. Pero fíjense lo que pasó, quedó un vacío ahí. Porque ustedes pónganse en el lugar de una ciudadana o de un ciudadano. Pues no puedo ir a la Corte. Porque en acción de inconstitucionalidad, que es la única vía para que yo vaya a la Corte, no tengo legitimación. No puedo ir a la Corte. Y luego el ciudadano decía, pues ya cuando sea candidato o precandidato o lo que ustedes quieran, pues tampoco puedo ir al tribunal. Porque la Corte le dijo al tribunal, no puedes hacer esas interpretaciones constitucionales y convencionales. Y entonces ese ciudadano, esa ciudadana o ese precandidato, candidata, candidato, lo que sea, pues se quedó pensando, ¿no? Inclusive los partidos políticos también. Se quedaron pensando, bueno, entonces, ¿quién va a proteger mis derechos? Si por un lado la Corte no puede ir el candidato o la candidata, y por otro lado el tribunal no puede hacer interpretaciones, entonces hay un vacío ahí, nadie va a proteger mi derecho. Nos vamos a ese ejemplo que está medio rudo, pero el de 20 años de residencia, ¿no? Que no es un caso real, pero es exagerado, ¿no? Entonces, esa persona que decía 20 años de residencia, entonces no me voy a poder registrar. Y el tribunal me va a poder decir, oye, esos 20 años de residencia son inconstitucionales, porque no tiene atribuciones. Entonces son 20 años de residencia y son 20 años. Y como ningún partido impugnó esos 20 años de residencia en su momento ante la Corte, pues ya quedó 20 años y a mí me están afectando un derecho político para participar en una elección. Me están vulnerando mi derecho a ser votado, mi derecho a ser candidato. Entonces pasó del 2002, en donde la Corte le dijo al tribunal, no puedes hacer esas interpretaciones, hasta el 2007. Llega el 2007 y entonces se reforma la Constitución, porque los partidos políticos advirtieron ese vacío, donde no entraba ni la Corte, ni tampoco entraba el Tribunal Electoral a proteger esos derechos políticos. Entonces se reforma la Constitución y la ley en el 2007, y entonces esto es desde mi punto de vista muy particular,
Pero entonces en 2007 es donde nace el Tribunal Electoral como un tribunal constitucional. Ya no está sujeto a discusión. Porque en el 2007 se dice el Tribunal Electoral, que también nos dejaron a la mitad del camino, ¿no? Pero en el 2007, en el 2007 se reforma la Constitución, se reforma el 99 de la Constitución y se dice el Tribunal Electoral podrá declarar la inaplicación o podrá inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. Vean cómo el 99 de la Constitución ya no dice lo mismo que lo que dice el 105 para la Suprema Corte. La Suprema Corte puede declarar la invalidez de la norma. El Tribunal Electoral no puede declarar la invalidez de la norma, pero sí puede inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional al caso concreto. Entonces ahí quedaron dos temas próximos a revisión, ¿no? Primero, el Tribunal Electoral podrá en un futuro, debería, desde mi punto de vista, en un futuro, podrá declararla, pues no solamente la inaplicación, sino tendría en su caso que declarar la invalidez de una norma, porque si el tribunal ya advirtió que esa norma es inconstitucional, pues como que se la inaplicamos solamente al que vino al tribunal, como dice actualmente la Constitución. Oye, te la inaplico a ti porque veniste al tribunal y ya me di cuenta que la norma es inconstitucional. Entonces solamente te la inaplico a ti. Pero siendo un tribunal de última instancia, un tribunal constitucional, porque puede inaplicar una norma contraria a la Constitución, es decir, tiene jurisdicción constitucional, pues ya que sea completa y que declare la invalidez, porque si no, entonces le inaplicamos una norma al que fue al tribunal por inconstitucional, pero a todos los demás sigue vigente la norma. Y entonces en un proceso electoral, como que a unos les inaplico la norma y a otros no, porque unos fueron al tribunal y tenían razón, pero otros no fueron al tribunal y entonces los que no fueron al tribunal, para ellos sigue vigente la norma. Esa es una contradicción que se tendrá que revisar en un futuro. Ahora, lo que ha dicho el tribunal, ya lo vamos a ver mañana en la siguiente sesión, el tribunal ha dicho que si la norma es constitucional para tal persona, pues ese criterio debe seguirse para todos los demás. Ya veremos ese criterio mañana. Pero lo que debería hacer en realidad es que el Tribunal Electoral pudiera declarar, pues, para efectos generales, la inaplicación de esa norma por inconstitucional, no solamente al caso concreto. Pero bueno, a partir del 2007 sí quedó muy claro ya que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional que inaplica una norma cuando ésta se estime inconstitucional y que esa sentencia donde el Tribunal Electoral inaplica una norma por ser inconstitucional es definitiva e inatacable. Cuando el Tribunal Electoral dice voy a inaplicar esta norma porque es contraria a la Constitución o porque es contraria a tratados internacionales, la inaplico al caso concreto. Esa sentencia no la puede revisar la Suprema Corte. Ya quedó definitivo e inatacable. De ahí la importancia del tribunal y por eso, desde mi punto de vista, sí es un tribunal constitucional, porque es un tribunal de última instancia, con sentencias definitivas e inatacables, y es un tribunal que ejerce jurisdicción constitucional porque sí está pronunciándose sobre la constitucionalidad o no de una norma, o la convencionalidad de no o no de una norma. Entonces, sí es un tribunal con atribuciones de un tribunal constitucional. Y sus sentencias son definitivas e inatacables. Ahora, otro tema, y con ese terminamos la sesión de hoy y ya seguimos mañana. ¿Qué pasaba en Europa? Que en Europa resuelve un tribunal constitucional y si no estoy de acuerdo con esa sentencia, me voy a la instancia supranacional. Y ya veo que dicen los tribunales europeos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos dicen lo que diga la Suprema Corte de Estados Unidos es la última palabra y listo. Fíjense, este tema es muy interesante, muy importante. ¿Qué pasa en México y en materia electoral? En México pasa que si no estoy de acuerdo con una sentencia, en cualquier materia, me puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión y luego a la Corte. En todas las materias, pero ojo, ¿qué pasa en materia electoral? Eso es lo más importante.
En materia electoral no me da tiempo de irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí me puedo ir. No digo que no, ¿eh? No es lo mismo que no me da tiempo a que no me pueda ir. En materia de derechos políticos, sí me puedo ir a la Corte Interamericana, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿por qué digo que no me da tiempo? Porque cuando me resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya pasó el proceso electoral. Y a lo mejor me va a proteger mi derecho político, el que ustedes quieran, para otro proceso electoral. La Corte Interamericana a lo mejor le dice al Estado mexicano, oye, modifica tu constitución en este sentido, o en el otro, o en aquello. Pero para otro proceso electoral, no para el de ahorita. Y yo quería que ahorita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vía este tratado internacional, me protegiera este derecho político. Pero no, hombre, de aquí a que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes lo saben muy bien, pues ya pasó el proceso electoral y cuando resuelva, ya su sentencia no va a tener efectos para el proceso electoral de México, tendrá efectos para otros en el futuro. Entonces esto lo advirtió primero el Tribunal Electoral y dijo, no, pues es que no da tiempo de ir a la Corte Interamericana. ¿Y saben qué hicieron los partidos, las ciudadanas, los candidatos? ¿Saben qué hicieron todos? Empezaron a llegar al Tribunal Electoral a partir de 96 con demandas y las demandas que decían le hacían valer al tribunal dos cosas, la Constitución, pero también le hacían valer al tribunal tratados internacionales. ¿A qué me refiero con esto? Que le empezaron a decir al tribunal, que luego se lo empezaron a decir también, y eso lo vamos a ver mañana, a los tribunales electorales en las entidades federativas. Pues, ¿qué le dijeron al tribunal? ¿Sabes qué? Pues tú aplica control constitucional y ¿sabes qué? También aplica control convencional. Tu tribunal. Porque no me da tiempo de irme a la Corte Interamericana. Entonces tu tribunal revisa qué dice la Constitución y tu tribunal revisa qué dicen los tratados internacionales y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué dice la jurisprudencia y aplícala en tu sentencia. Porque ya no va a dar tiempo. Entonces, fíjense, esto les llamó mucho la atención, sobre todo unos españoles que una vez vinieron al tribunal, les llamó mucho la atención. Y a mí me dijo uno, oye, ¿sabes qué? Me dice, es que tu tribunal es de los pocos tribunales en el mundo que ejerce control constitucional y convencional al mismo tiempo. Lo que en Europa hacen dos tribunales, en México lo hace el mismo tribunal. Dice, tu tribunal revisa la Constitución mexicana, pero tu tribunal también revisa tratados internacionales y también revisa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace las dos cosas. Y no porque quiera el tribunal, sino porque así se lo dicen los partidos y porque el tribunal tiene que hacer una protección general, tanto de lo que dice la Constitución como lo que dicen los tratados internacionales. Porque no da tiempo de ir a otro lado. Entonces, los tribunales electorales en México son muy particulares, pero hay que agregarles otro punto más importante. Ejercen control constitucional y control convencional al mismo tiempo. Si ustedes son partido político, o son un candidato, o son un ciudadano, dicen, pues ya no tengo que ir a la instancia internacional, porque ya aquí en México le estoy diciendo al Tribunal de México, revísame tratados internacionales, revísame jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo convencional también revísamelo tú. Entonces, claro, para un partido es muy cómodo, porque el partido dice, pues ya aquí me van a revisar todo el sistema, no solamente la Constitución de México, sino qué sucede en el tema convencional. Y entonces, pues obviamente trabajan a marchas forzadas todos los tribunales electorales, porque todos los tribunales electorales hacen control constitucional, revisan la Constitución mexicana, pero también todos los tribunales electorales ejercen control convencional. Y entonces los partidos también ya lo saben, las candidatas y candidatos ya lo saben, o quien vaya al tribunal ya lo sabe y le hacen valer tratados internacionales, le hacen valer jurisprudencia de la Corte Interamericana al tribunal, porque dicen el tribunal se va a pronunciar también con temas de convencionalidad.
Y entonces, si ahorita ustedes revisan la jurisprudencia de la Sala Superior, vean cualquier jurisprudencia de la Sala Superior del 2018 para acá, ¿y cuál es el fundamento de la jurisprudencia de la Sala Superior? Constitución, tratados internacionales. Entonces, es una jurisprudencia constitucional, nacional, pero también es una jurisprudencia convencional. Es una jurisprudencia supranacional, porque está siendo o se está fundamentando en tratados internacionales, en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vean cómo es muy particular el caso mexicano, donde vemos cómo los tribunales electorales resuelven conforme a lo que dice la Constitución y conforme a lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, ese modelo a los europeos les encantó, porque un europeo pues, nos dice, oye, pues es que aquí ya nomás se van a un tribunal, no se van primero al Tribunal Constitucional Español y luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque aquí el mismo tribunal ejerce ambas atribuciones y revisa qué dicen los tratados internacionales. En Europa hay que irnos a la instancia europea para ver qué dice el tema supranacional, para ver qué dice la legislación europea. Y en México no, su tribunal electoral hace las dos cosas. Ya mañana vamos a ver cómo en base o con base en esto, pues se reforma el primero de la Constitución. Que muchos no lo sabían, pero el primero de la Constitución nace de estas ideas. En el primero de la Constitución se dice, todas las autoridades, ya lo vamos a ver mañana detenidamente, deben de ejercer control constitucional y control convencional. Eso dice en pocas palabras el primero de la Constitución. Deben aplicarse la Constitución y también deben aplicarse tratados internacionales en todas las resoluciones, pero porque nace esa idea de lo que empezó a hacer el Tribunal Electoral. Y dijeron, oye, si ya lo está haciendo el Tribunal Electoral, pues ya hay que ponerlo en la Constitución. La protección de los derechos humanos será vía control constitucional, pero también vía control convencional. Pero eso fue en el 2011. Y el Tribunal Electoral empezó a trabajar este tema 1996. Y luego la Corte nos dijo, no puedes. Y luego viene la reforma 2007. Y luego ya viene la reforma, el primero de la Constitución, que vamos a ver mañana, donde dice, pues, ¿qué creen? No solamente el Tribunal Electoral, en México, todas las autoridades. No solamente los tribunales, sino también todas las autoridades van a ejercer control convencional y van a ejercer control constitucional. Entonces cambia radicalmente todo el diseño en nuestro país. Porque ahora resulta que cualquier autoridad, cualquiera, así lo dice la Constitución, tiene que revisar qué dicen los tratados internacionales obligatorios para México. Y entonces es donde nace ahí la duda, oye, yo soy Instituto Estatal Electoral, ¿a poco tengo que revisar tratados internacionales para emitir un acuerdo? Pues lee el primero de la Constitución y vas a ver que sí. No, pero que eso mejor lo haga la Corte o la Sala Superior. El primero de la Constitución dice todas las autoridades, no dice tribunales, dice todas. Entonces hay que ver en qué ámbito de competencia y hasta dónde puede ejercer, por ejemplo, control convencional un instituto electoral o instituto de cualquier otra materia, hasta dónde lo pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Y eso es lo que poco a poco pues lo va asentando en diversas sentencias la Corte y también en materia electoral en diversas sentencias el Tribunal Electoral va matizando hasta dónde pueden ejercer ese control todas las autoridades. Pero que lo que sí debe de quedar claro es que el Tribunal Electoral, pues ese es un verdadero tribunal constitucional, tiene jurisdicción constitucional ahí muy clara en el 99 y ejerce control constitucional y control convencional inclusive antes de la reforma al primero de la Constitución. Ahorita ya nos parece muy sencillo porque lo dice el primero de la Constitución, pero el Tribunal Electoral lo empezó a hacer en 1996, cuando se incorpora al Poder Judicial y se le dice, tus sentencias son definitivas e inatacables. Y entonces el tribunal dice, pues si mis sentencias son definitivas e inatacables y este asunto se tiene que resolver para este proceso electoral, pues tengo que ejercer control convencional. Porque lo que me está pidiendo el que viene al tribunal es que le resuelva este asunto para este proceso electoral. Si lo mando a la instancia internacional,
ya no se va a cumplir con su petición, porque él quiere que se le resuelva el asunto para este proceso electoral, no para el siguiente o el que viene en 6 años. Si lo mando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ver qué le dice, pues ya no va a tener protección política o de sus derechos políticos para este proceso electoral. Entonces, la única forma de proteger sus derechos políticos en este proceso electoral es ejerciendo control constitucional y ejerciendo control convencional. Ambos controles al mismo momento y resolverle el asunto atendiendo a la Constitución y a los tratados internacionales. Y listo, porque si no nos vamos a ir a otro proceso electoral. Y entonces también se dijo, pues las sentencias del tribunal, ¿por qué no las revisa la Corte? Por un tema muy sencillo, no da tiempo. La Suprema Corte tiene muchísimos asuntos de todas las materias. Imagínense decirle a la Suprema Corte, ¿sabes qué? Y también vas a revisar todos los asuntos que revise la Sala Superior, tú los vas a resolver en segunda instancia. ¿Saben qué nos va a contestar la Corte? Pues ¿a qué horas? Imposible. Materialmente es imposible que yo revise todo lo que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral. En el 24, ¿qué va a resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral? Pues asuntos de 32 entidades federativas, diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Imagínense pasar eso a una segunda instancia a la Suprema Corte. Es materialmente imposible. Entonces, por eso el Tribunal Electoral no es un capricho del legislador, por eso el Tribunal Electoral es la última instancia, que no da tiempo de otra instancia, no da tiempo de Suprema Corte, no da tiempo de Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, no le da tiempo al propio Tribunal Electoral muchas veces de resolver todos y todos los asuntos que llegan, pero los tiene que resolver. Y ojo, porque vamos aparte a la elección más grande en la historia de nuestro país, 2024. Entonces, si me preguntan, ¿le va a dar tiempo a todos los tribunales electorales resolver todos los asuntos porque hay asuntos electorales en todo el país? Pues es una incógnita que está ahí. Es un reto para todas las autoridades electorales resolver absolutamente todos los asuntos que lleguen de aquí hasta el 2024. Pero lo tienen que hacer, porque así está el diseño. Y vean cómo se está adelantando tanto la elección, pues va a haber muchísimo trabajo como nunca. Yo creo que se van a resolver asuntos como nunca antes se habían resuelto en materia electoral, si se están adelantando todas las fechas y todos los plazos para el inicio del proceso electoral. Ahora también depende mucho de los resultados electorales. Acuérdense que ya los partidos políticos por ahí, pues ya saben, si gano con más de 5 puntos, no me van a impugnar la elección y por lo general sucede. Pero si gano con menos de 5 puntos, seguramente me van a impugnar la elección. Entonces también los resultados van a tener mucho que ver si hay mucho trabajo electoral o no, de acuerdo a los resultados en las elecciones. Si son cerrados, pues va a haber muchas impugnaciones. Si no son cerrados, no va a haber tantas impugnaciones. Ya ven lo que pasó en 2018. La Sala Superior estaba preparada para resolver, pues por lo menos en la elección presidencial. Si en el 2006 se presentaron 360 demandas, en el 2012 se presentaron 360 demandas solamente relacionadas con la elección presidencial, pues ¿qué pensábamos que iba a pasar en 2018? Pues 360 demandas, ¿no? Con motivo de la elección presidencial. ¿Y qué pasó en 2018? Ninguna demanda. Nadie impugnó la elección presidencial en el 2018. Ni una sola demanda impugnando que se anulara la elección presidencial. ¿Por qué no llegó ninguna? Por el resultado. 30 puntos entre el primero y segundo lugar. ¿Quién iba a impugnar la elección? Entonces también eso mucho depende de las cargas de trabajo. Después de la elección, las cargas de trabajo dependen de los resultados cerrados o no cerrados. Pero antes de la elección, pues ya lo estamos viendo en este momento, ¿no? Que ya hay una serie de impugnaciones, se está adelantando los procesos electorales, hay que reglamentar todos estos temas. Yo creo que en el 2025 vamos a tener que crear una figura que se llame elecciones primarias en la Constitución, ya para salir de todos estos enredos, porque pues así lo quieren los partidos políticos. Si se quieren adelantar todos los partidos políticos, porque son todos en la realidad, solo MC anda diciendo por ahí que todavía no y que todavía no. Pero si es una decisión de los partidos, pues como sucede en México, se va a reformar la Constitución y entonces, pues bueno, ya, pues que creen una figura, elecciones primarias y listo, se acabó el problema y ya.
pero mientras habrá que dictar acuerdos, revisar esos acuerdos, habrá que dictar lineamientos, revisar esos lineamientos y luego en su caso, pues sancionar si no se cumplen con esos lineamientos. Bueno, compañeras y compañeras, por lo pronto terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención y nos vemos mañana. Acuérdense, como dicen en la tele, a la misma hora, en el mismo canal. Nos vemos mañana aquí a la 1. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y muchos saludos, Eladio, Claudia, Juan Ignacio, Maday, Aarón, Antonio, muchas gracias. Y gracias a mi compañera Inés que le dio seguimiento a esta presentación y mi compañero Cristian. Gracias, que estén bien. Muchas gracias a usted, doctor. Nos vemos Excelente mañana. tarde. Nos vemos, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Juan Ignacio. Hasta luego, Claudia. Eladio, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.